Marco estaba sentado en el piso de su apartamento, rodeado de cajas de pizza vacías, botellas de cerveza, cortinas cerradas bloqueando el sol del mediodía. 2 años. Habían pasado 2 años desde la muerte de Diego, y Marco todavía no podía superarlo. Su teléfono sonó. Entrega a domicilio. Marco casi no contestó, pero algo lo hizo levantarse. Abrió la puerta. El mensajero le entregó un paquete, pequeño, con su nombre escrito a mano. Remitente, familia Herrera, la familia de Diego. Marco cerró la puerta. Se sentó de nuevo en el piso. Miró el paquete por un largo momento. No había hablado con la familia de Diego en más de 1 año. Después del funeral se había alejado. De todos, de todo. Con manos temblorosas abrió el paquete. Dentro había un USB y una carta. En la letra de la madre de Diego, Carmen. Querido Marco, han pasado 2 años. Diego nos dejó instrucciones específicas en su testamento, algo que debíamos enviarte exactamente hoy, 2 años después de su muerte. En este USB hay una canción que Diego grabó una semana antes del accidente. Nunca nos la mostró, nunca nos dijo sobre ella, solo dejó instrucciones en su testamento, enviar a Marco 2 años después de mi muerte. Él sabrá qué hacer con esto. No sabemos qué significa, no sabemos qué hay en la canción. Diego la encriptó. Solo se abre con una contraseña, y la contraseña, según sus instrucciones, es algo que solo tú sabes. La palabra que me dijiste la última noche que nos vimos, cuando te pregunté qué era lo más importante en la vida, tu respuesta de una palabra. ¿Recuerdas, Marco? ¿Recuerdas esa conversación? Por favor, escucha la canción y haz lo que Diego quería que hicieras con ella. Con cariño, Carmen Herrera. Marco recordaba esa noche, la última vez que vio a Diego vivo, una semana antes del accidente. Habían estado bebiendo, hablando de la vida, del sentido, del propósito. ¿Qué es lo más importante en la vida, Marco? Diego había preguntado. Si tuvieras que elegir una palabra, una sola palabra. Marco había pensado por un largo momento. Luego había dicho, conexión. Diego había sonreído. Exacto, conexión. Esa es la respuesta. Marco insertó el USB en su laptop. Un archivo apareció. Para Marco, la última canción .mp3 encriptado, pidiendo contraseña. Con dedos temblorosos, Marco escribió CONEXION. El archivo se desbloqueó. Marco puso sus audífonos, cerró sus ojos y presionó play. Los primeros acordes comenzaron. Guitarra acústica, simple, hermosa. Y entonces la voz de Diego. Esa voz que Marco pensaba que nunca volvería a escuchar. Si estás escuchando esto, amigo mío, significa que el tiempo llegó. Significa que ya no estoy. Pero estas palabras permanecen. Marco comenzó a llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Sé que has estado perdido. Sé que has estado solo. Sé que el dolor te ha consumido como una ola en el mar profundo. ¿Cómo? ¿Cómo sabía Diego exactamente cómo Marco se sentiría 2 años después? Pero escúchame bien, hermano. La muerte no es el fin de la historia. Es solo un capítulo que se cierra para que otro pueda comenzar. Y yo necesito que hagas algo. Necesito que compartas estas palabras con todos los que están perdidos, con todos los que necesitan luz. Porque esta canción no es solo para ti, es para todos los que sufren, todos los que dudan, todos los que buscan razón para seguir. La canción continuó. 5 minutos, cada verso golpeando a Marco como un martillo, cada palabra hablando directamente a su dolor, a su culpa, a su desesperación. Y en el último verso, Diego cantó. Así que levántate, mi amigo, sacude el polvo de tus rodillas y comparte lo que te he dado, porque en la conexión está la vida. Y cuando esta canción toque a alguien, cuando salve aunque sea una vida, sabrás que mi muerte no fue en vano. Sabrás que mi música nunca murió. La canción terminó. Silencio. Marco se quitó los audífonos,
sus manos temblando, su rostro empapado de lágrimas. Diego había sabido, de alguna manera había sabido exactamente cómo estaría Marco, exactamente qué necesitaría escuchar, y le había dejado instrucciones, compartir la canción, con todos los que están perdidos. Pero ¿cómo? ¿Cómo se comparte algo tan personal, tan doloroso? Marco miró su laptop, la canción todavía ahí, esperando. «Está bien, Diego», susurró. «No sé qué estás haciendo, pero confío en ti, como siempre he confiado en ti». Y en ese momento, Marco tomó una decisión que cambiaría su vida y las vidas de millones de personas que nunca habían conocido a Diego. Pero para entender por qué esta canción era tan poderosa, por qué Diego la había guardado, por qué había esperado 2 años, necesitamos regresar al principio, a la historia de Diego Herrera y a la amistad que nunca murió. Capítulo 1. Diego y Marco. Diego Herrera y Marco Silva habían sido mejores amigos desde los 7 años. Se conocieron en 2º grado. Diego era el niño callado con una guitarra. Marco era el niño ruidoso que siempre hacía reír a todos. Opuestos, pero perfectos juntos. Crecieron juntos. Escuela, universidad, primeros amores, primeras desilusiones, primeros trabajos. Diego se convirtió en músico. Tocaba en bares, en cafés, componía canciones, soñaba con hacer música que importara. «No quiero ser famoso», le decía a Marco. «Quiero crear algo que cambie a alguien, aunque sea una persona. Si mi música puede tocar una vida, habrá valido la pena». Marco se convirtió en contador. Trabajo estable, seguro, aburrido, según Diego. «¿No sueñas con algo más?», Diego le preguntaba. «Sueño con estabilidad», Marco respondía. «Con seguridad. No todos podemos ser artistas soñadores. Pero todos deberíamos soñar algo», Diego insistía. Eran diferentes, pero se complementaban. Diego empujaba a Marco a tomar riesgos. Marco mantenía a Diego con los pies en la tierra. Hermanos, no de sangre, pero de elección, de alma. Y entonces vino el accidente. Capítulo 2. La noche del accidente. 15 de septiembre, 2 años antes. Diego había llamado a Marco esa tarde. «Hermano, ¿podemos juntarnos esta noche? Necesito hablar contigo, es importante». «¿Todo bien?» «Sí, solo necesito verte». «¿El bar de siempre? ¿7 p.m.?» «Ahí estaré». Se encontraron en su bar favorito, El Refugio, donde habían pasado cientos de noches hablando de la vida, del universo, de todo. Diego lucía diferente esa noche, más serio, más pensativo. «¿Qué pasa?», Marco preguntó. «Nada malo», Diego sonrió. «Solo he estado pensando mucho últimamente, sobre la vida, sobre el propósito, sobre lo que realmente importa». «¿Y qué importa?». «Tú me lo dijiste hace años, ¿recuerdas? Te pregunté qué era lo más importante. Dijiste una palabra». «Conexión», Marco recordó. «Exacto, conexión. Entre personas, entre almas. Eso es lo que hace que la vida valga la pena. No el dinero, no la fama, sino las conexiones que creamos, el impacto que tenemos en otros». «¿A dónde vas con esto?». Diego sacó su guitarra, la que siempre llevaba con él. «He estado trabajando en una canción, la mejor que he escrito. Creo que finalmente lo logré. Algo que podría realmente importar». «¿Me la vas a tocar?». «No todavía. Todavía necesita trabajo, pero pronto, muy pronto». Hablaron durante horas, sobre sueños, sobre miedos, sobre el futuro. «Prométeme algo», Diego dijo al final de la noche. «Lo que sea. Si algo me pasa, si algo sale mal, promete que vas a vivir plenamente, que no te vas a esconder, que vas a crear conexiones, que vas a importar». «Hermano, eres dramático», Marco se rió. «Nada te va a pasar. Solo promételo». «Está bien, lo prometo, pero solo porque eres mi mejor amigo y te aguanto tu drama». Se abrazaron. Marco se fue primero. Tenía trabajo temprano al día siguiente. Diego se quedó.
tomando una última cerveza, escribiendo algo en su libreta, probablemente letras de canciones, como siempre. A las 11:34 p.m., Diego salió del bar, caminó a su auto, manejó hacia casa. A las 11:47 p.m., otro auto, manejado por un conductor que se quedó dormido al volante, cruzó la línea central, chocó de frente con el auto de Diego. Diego murió instantáneamente, 33 años, en la cima de su talento, con su mejor canción todavía no compartida. Marco recibió la llamada a las 12:15 a.m. y su mundo se derrumbó. Capítulo 3. Los 2 años de oscuridad. Los primeros meses después de la muerte de Diego fueron un borrón. Funeral, entierro, condolencias vacías, gente diciendo lo siento como si eso cambiara algo. Marco intentó funcionar, ir al trabajo, pagar facturas, vivir, pero por dentro estaba muerto también. Diego no era solo su mejor amigo, era su hermano, su confidente, la persona que lo entendía mejor que nadie, y ahora se había ido, para siempre. Marco comenzó a alejarse, de amigos, de familia, de la vida. Dejó de salir, dejó de contestar llamadas, se hundió en trabajo, en rutina, en nada. ¿Estás bien?, la gente preguntaba. Estoy bien, mentía. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Se mudó a un apartamento más pequeño. Vendió la mayoría de sus cosas, incluyendo la guitarra que Diego le había regalado hace años. «Para que aprendas», Diego había dicho. Marco nunca aprendió. Ahora se arrepentía. De no aprender, de no escuchar más, de no pasar más tiempo, de no decirle a Diego con más frecuencia cuánto significaba para él. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. Marco existía, pero no vivía. Solo pasaba días, uno tras otro, sin propósito, sin alegría, sin conexión. Exactamente lo opuesto de lo que había prometido, hasta que llegó el paquete, con el USB, con la canción, y todo cambió. Capítulo 4. Subiendo la canción. Después de escuchar la canción por 10ª vez, Marco tomó una decisión. Diego había dicho, comparte estas palabras con todos los que están perdidos. Así que eso haría. Creó una cuenta en YouTube. La última canción de Diego Herrera. Subió la canción, con una imagen simple. La foto favorita de Diego, sonriendo, con su guitarra, y escribió una descripción. Mi mejor amigo Diego Herrera murió hace 2 años en un accidente. Era músico. Soñaba con crear una canción que cambiara al mundo. Esta es esa canción, grabada una semana antes de su muerte, dejada para mí con instrucciones de compartirla exactamente 2 años después. Si estás perdido, si estás sufriendo, si necesitas una razón para seguir, esta canción es para ti. Diego murió, pero su música nunca morirá. Presionó publicar y esperó. Los primeros días, nada pasó. 10 views, 20, 50, la mayoría probablemente de Marco reproduciéndola una y otra vez. Pero entonces, una semana después, algo cambió. Un comentario apareció. No sé quién eres, no sé quién era Diego, pero esta canción me salvó la vida anoche, literalmente. Tenía las pastillas en mi mano, listas para terminar todo, y YouTube puso esta canción por accidente. La escuché, y lloré, y decidí vivir un día más. Gracias, Diego. Gracias por esta canción. Sara, 24, Boston. Marco leyó el comentario una y otra vez, lágrimas corriendo por su rostro. La canción había salvado una vida. Exactamente lo que Diego había querido. Y entonces más comentarios comenzaron a llegar. Esta canción describe exactamente lo que estoy sintiendo. Es como si hubiera sido escrita para mí. Michael, 31, Londres. Perdí a mi esposa hace 1 año, y esta canción finalmente me dio permiso para seguir adelante. Gracias. Robert, 55, Sydney. Mi hija murió hace 6 meses, y he estado culpándome, pero esta letra, la muerte no es el fin de la historia. Me dio algo, no sé qué, pero algo. Patricia, 48,
Ciudad de México. Las views comenzaron a aumentar, 1000, 10,000, 100,000. En 2 semanas, la canción tenía 1 millón de views. Y los comentarios seguían llegando. Miles de ellos. Cada uno con una historia. Cada uno conectado por las palabras de Diego. Marco no podía creerlo. Su amigo, su hermano, estaba tocando vidas, desde el más allá de la muerte. Capítulo 5. La viralización. Un mes después de subir la canción, tenía 10 millones de views. Medios de comunicación comenzaron a contactar a Marco, queriendo hacer historias sobre la canción póstuma viral. Marco aceptó algunas entrevistas, pequeñas, locales. ¿Por qué cree que la canción ha resonado tanto?, le preguntaron. Porque Diego entendía algo, Marco explicó. Entendía que todos estamos sufriendo de alguna manera. Todos estamos perdidos y todos necesitamos saber que no estamos solos. Esta canción, las letras hablan a diferentes personas de diferentes maneras, como si Diego hubiera escrito versos diferentes para cada tipo de dolor. ¿Cree que Diego sabía que esto pasaría? Creo que Diego esperaba tocar una vida, una persona. Eso es lo que siempre quiso. Pero esto, millones de personas, creo que lo habría hecho llorar de alegría. La canción siguió creciendo. 20 millones, 50 millones, 100 millones de views. Artistas famosos comenzaron a hacer covers, compartiéndola, amplificando el mensaje. Pero lo más sorprendente no eran los números, eran las historias. Marco comenzó a recibir emails, mensajes directos, cartas físicas, miles de ellas. Personas compartiendo cómo la canción había cambiado sus vidas. Una mujer que había perdido a su hijo. La canción le dio fuerzas para seguir. Un hombre que estaba contemplando suicidio. La canción lo detuvo. Una adolescente cortándose. La canción le dio una razón para parar. Un veterano con PTSD. La canción le dio paz. Una madre soltera. La canción le dio esperanza. Historia tras historia. Vida tras vida. Todas conectadas por la música de Diego. Y Marco se dio cuenta. Diego había logrado su sueño. Había creado música que importaba, que cambiaba vidas, no una vida, millones. Capítulo 6. El primer encuentro. 3 meses después de subir la canción, Marco recibió un mensaje diferente. Hola Marco, mi nombre es Sara. Fui la primera persona en comentar en la canción de Diego. Sé que esto es extraño, pero ¿podríamos encontrarnos? Hay algo que necesito decirte, algo sobre la canción, algo imposible. Estoy en tu ciudad por trabajo la próxima semana. ¿Café? Por favor, es importante. Marco dudó. No estaba seguro de querer conocer a extraños, pero algo sobre el mensaje aceptó. Se encontraron en una cafetería. Sara era joven, 24, ojos tristes pero sonrisa amable. Gracias por venir, dijo ella. Sé que esto es raro. Está bien, pero dijiste que había algo imposible sobre la canción. Sara respiró hondo. La noche que iba a matarme, estaba en mi apartamento, sola. Había escrito una nota de suicidio. Tenía las pastillas listas. Y entonces mi teléfono comenzó a reproducir música. No sé cómo. Estaba en silencio, pero de repente la canción de Diego comenzó a sonar. Pensé que era un error, pero escuché las primeras palabras, y era como si Diego estuviera hablándome directamente. Específicamente hay una línea en la canción: Sara, sé que estás cansada. Sara, sé que duele. Pero Sara, el mundo te necesita aquí. Marco frunció el ceño. ¿Qué? No. La canción no dice Sara, dice algo más. Eso es lo imposible. Sara tenía lágrimas en sus ojos. Para ti dice algo más, pero para mí, juro que dice mi nombre, claramente, repetidamente. Eso no es posible. Lo sé. Por eso necesitaba verte, para saber si estoy loca o si algo más está pasando. Marco sacó su teléfono, puso la canción. Escucharon juntos. Cuando llegaron a ese verso, Marco escuchó: Hermano, sé que estás cansado. Hermano, sé que duele. Pero hermano,
El mundo te necesita aquí. Pero Sara juró que escuchaba su nombre. Esto es... No entiendo. Marco estaba confundido. ¿Es posible que estés escuchando lo que necesitas escuchar? Tal vez. Pero otros me han escrito también, diciendo lo mismo, que la canción dice sus nombres, que habla específicamente a su dolor. ¿Cuántos otros? Cientos, tal vez miles. Todos reportando lo mismo. La canción se personaliza, para cada persona, de alguna manera. Marco no sabía qué pensar. Esto violaba toda lógica, toda ciencia. Pero las personas no mentían. No podían estar todas equivocadas. Algo imposible estaba pasando, algo que él no podía explicar, algo que Diego de alguna manera había creado. Si esta historia te tiene fascinado, presiona like ahora, porque lo que descubre Marco sobre la canción va a cambiar todo lo que crees saber sobre música, muerte y conexión. Capítulo 7. La investigación. Marco decidió investigar. Contactó a un ingeniero de audio, alguien que pudiera analizar la canción técnicamente. Quiero saber si hay algo extraño en esta grabación, le dijo a Javier, el ingeniero. Javier analizó la canción durante una semana, usando software sofisticado, buscando frecuencias ocultas, mensajes subliminales, capas de audio. Es extraño, reportó Javier. La canción tiene algo que nunca he visto. ¿Qué? Frecuencias, múltiples capas de frecuencias superpuestas, algunas audibles, otras subliminales, como si Diego hubiera grabado docenas de versiones y las hubiera mezclado todas juntas, pero de una manera que el cerebro humano las separa automáticamente. Cada persona escucha la versión que necesita escuchar. ¿Es eso siquiera posible? Técnicamente sí, pero requeriría conocimiento avanzado de psicoacústica, de neurociencia, de cómo el cerebro procesa sonido. Diego era músico, no científico. Lo sé. Por eso es imposible. Y sin embargo, aquí está. Marco contactó a más expertos, neurocientíficos, psicólogos, investigadores de sonido. Todos dijeron lo mismo. La canción no debería funcionar como funciona, pero lo hace. Es como si tu amigo descubrió algo, dijo una neurocientífica. Una manera de hacer que el cerebro personalice audio, de activar diferentes redes neuronales dependiendo del estado emocional del oyente. Si esto pudiera replicarse, si pudiéramos entender cómo lo hizo, podría revolucionar terapia, tratamiento de depresión, PTSD, todo. Pero nadie podía replicarlo. Nadie podía entender cómo Diego lo había logrado. Era como si hubiera accedido a conocimiento que no debería tener. Como si alguien lo hubiera guiado. Capítulo 8. La comunidad. Mientras Marco investigaba la canción, algo más estaba creciendo. Una comunidad, global, de personas conectadas por la música de Diego. Comenzó en los comentarios de YouTube. Luego se movió a redes sociales, grupos de Facebook, subreddits, servidores de Discord, Survivors of Diego's Song, así se llamaban. Personas que habían sido salvadas, transformadas, tocadas por la canción, comenzaron a apoyarse mutuamente, compartiendo historias, ofreciendo ayuda, creando conexiones, exactamente lo que Diego había querido. Conexión. Marco se unió a los grupos, leyendo historias, viendo el impacto crecer. Una mujer en Japón que había perdido a su familia en tsunami encontró paz. Un hombre en Brasil que había estado adicto a drogas por 10 años se limpió. Una adolescente en Canadá que había sido abusada encontró valor para hablar. Historia tras historia, vida tras vida, y todos conectados, no solo por la canción, sino entre ellos, formando amistades, relaciones, apoyo. Algunos incluso se casaron. Personas que se conocieron en los grupos, unidos por el legado de Diego. Tu amigo creó algo más que una canción, le escribió alguien a Marco. Creó una familia global, millones de nosotros, todos hermanos y hermanas en dolor, en sanación, en esperanza. Y Marco lloró, porque finalmente entendía. Diego no había muerto en vano,
Su muerte no había sido sin propósito. Había creado algo que iba a vivir para siempre, tocar generaciones, conectar millones. Su sueño, realizado más allá de toda imaginación. Capítulo 9. El aniversario. Un año después de subir la canción, 3 años después de la muerte de Diego, Marco organizó algo especial. Un concierto memorial. En el lugar favorito de Diego, el pequeño teatro donde había tocado docenas de veces. Pero no iba a ser un concierto normal. Invitó a los Survivors, a cualquiera que hubiera sido tocado por la canción, a venir, a compartir, a celebrar. Esperaba tal vez 100 personas. Llegaron 3,000, de todo el mundo. Compraron vuelos, manejaron horas, solo para estar ahí, para honrar a Diego, para conectarse en persona. Marco estaba abrumado. Nunca lo conocí, dijo un hombre de 60 años. Pero su canción me salvó de beber hasta morir. Le debo mi vida. Su música me dio valor para dejar a mi esposo abusivo, dijo una mujer de 35. Ahora soy libre. Tenía 17 cuando escuché la canción, dijo una joven. Iba a saltar de un puente. Ahora tengo 18 y voy a la universidad, porque Diego me dio una razón para vivir. Historia tras historia. Marco escuchó durante horas. Y finalmente, al final de la noche, Marco subió al escenario, con la guitarra de Diego, la que la familia le había dado después del funeral. Yo no soy músico, dijo Marco. Diego era el talentoso. Yo solo existo. Pero él me enseñó algo. Me enseñó que la vida es sobre conexión, sobre tocar a otros, sobre dejar algo que importa. Diego murió hace 3 años, tenía 33, demasiado joven. Demasiado pronto, pero en esos 33 años creó algo que va a vivir eternamente. Esta canción, esta comunidad, este amor. Así que esta noche no lloramos su muerte. Celebramos su vida y su legado y las millones de vidas que tocó. Marco tocó los primeros acordes de la canción. Torpemente. Mal. No era guitarrista. Pero entonces algo mágico pasó. Las 3,000 personas comenzaron a cantar. Juntas, en perfecta armonía, cada uno cantando las palabras que escuchaban, su versión personal, pero de alguna manera todo se mezclaba, creando algo hermoso, algo único, y en ese momento, Marco supo. Diego estaba ahí, de alguna manera, en la música, en las voces, en la conexión, no físicamente, pero real, tan real como cualquier cosa. Su espíritu, su amor, su legado, vivo, para siempre. Capítulo 10. El segundo paquete. 2 días después del concierto, Marco recibió otro paquete. De nuevo de la familia de Diego, de Carmen. Dentro había otro USB y otra carta. Querido Marco, si estás recibiendo esto significa que ha pasado 1 año desde que publicaste la canción. Significa que el plan de Diego está funcionando. Hay otra canción. Diego grabó 2, pero esta segunda solo debía enviarse si la primera había cumplido su propósito. Si 1 año después de publicar la primera canción ha salvado al menos una vida, envía la segunda. Bueno, ha salvado millones. Así que aquí está. Esta canción es diferente. No es para todos. Es solo para ti, Marco. Tu nombre está en el título del archivo. Diego sabía que necesitarías más que una canción para sanar. Necesitarías entender. Con cariño, Carmen. Marco insertó el USB. El archivo decía, para Marco, la verdad, ponte MP3. No estaba encriptado, solo esperando. Marco presionó play. La voz de Diego llenó la habitación, pero esta vez no cantando, hablando. Hola, hermano, comenzó Diego, su voz clara, cálida, como si estuviera sentado junto a Marco. Si estás escuchando esto, significa que la primera canción funcionó. Significa que tocó vidas, conectó personas, hizo lo que yo siempre soñé. Y ahora necesitas saber la verdad. Sobre esa noche, sobre el accidente, sobre todo. Marco se inclinó hacia adelante, su corazón acelerando. El accidente no fue accidente, Marco. Yo lo provoqué. Marco sintió que el mundo se detenía. Déjame explicar, continuó Diego. 3 meses antes de esa noche, me diagnosticaron con un tumor cerebral.
inoperable. Me daban 6 meses de vida. Pero no eran solo 6 meses. Eran 6 meses de deterioro, de dolor, de perder mi mente, de convertirme en alguien que no reconocerías. Y no quería eso. No quería que me recordaras así. No quería que pasaras años viéndome morir lentamente. Así que decidí terminar en mis propios términos, de una manera que pareciera accidente, para que no cargaras culpa, para que no te culparas. Las lágrimas corrían por el rostro de Marco. Pero antes de hacerlo, quería dejar algo que importara, algo que justificara mi existencia. Así que trabajé. Durante esos 3 meses, en esa canción, la primera canción que te envié, investigué. Psicoacústica, neurociencia, frecuencias. Aprendí todo lo que pude y experimenté. Grabé cientos de versiones, mezclé capas, creé algo especial. No sé cómo funcionó completamente. Parte ciencia, parte arte, parte algo más. Algo divino tal vez. Pero lo logré. Creé una canción que habla directamente al dolor de cada persona, que se adapta, que sana. Y sabía que funcionaría, porque la probé. En personas en grupos de apoyo, en foros de suicidio online, en lugares donde la gente estaba sufriendo. Y funcionó, cada vez, como magia. Así que la dejé para ti, con instrucciones de enviarla 2 años después, porque sabía que tú la necesitarías para entonces. Sabía que estarías perdido, hundido, sin propósito. Y sabía que compartirla te daría propósito de nuevo. Te daría una razón para vivir, para conectar, para importar. Porque eso es lo que somos, Marco. Tú y yo. Somos conectores, puentes entre personas. Traemos gente junta. Yo lo hice con música. Tú lo haces solo siendo tú, siendo el amigo que todos necesitan, el hermano que todos quieren. Pero habías olvidado eso. Después de mi muerte, te habías cerrado, aislado. Así que dejé la canción para recordarte, para sacarte de la oscuridad, para darte una misión. Y funcionó, ¿verdad? Has conectado millones de personas, has creado una comunidad, has salvado vidas. Eso es tu propósito, hermano, no contabilidad, no números, sino conexión, humana, real, profunda. Y ahora que lo sabes, ahora que entiendes, necesito que hagas algo más. Necesito que vivas, realmente vivas. No solo existas, no solo sobrevivas, sino prosperes. Deja tu trabajo aburrido. Persigue algo que te apasione, algo que conecte personas, algo que importe. Usa el legado de la canción, usa la comunidad, construye algo, una fundación, una organización, lo que sea. Pero haz algo que cuando mueras, muchas décadas desde ahora, puedas decir, importé, conecté, amé. Esa es tu tarea, tu misión, tu propósito. Y sé que lo lograrás, porque eres mi hermano, y mi hermano puede hacer cualquier cosa. Diego pausó. Marco podía escuchar su respiración en la grabación. Una última cosa. Diego continuó. No estés triste por mí. No llores por mi muerte. Porque viví plenamente, amé profundamente, creé algo que va a durar para siempre. 33 años. No fueron muchos, pero fueron suficientes, porque hice lo que vine a hacer. Toqué vidas, conecté almas, dejé amor. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Te amo, hermano. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Ahora ve y vive por los dos. Adiós, Marco. Hasta que nos volvamos a ver, en el otro lado, donde la música nunca termina y las conexiones son eternas. La grabación terminó. Marco se quedó sentado en silencio, procesando, entendiendo. Diego no había sido víctima. Había sido arquitecto de su propia muerte, de su propio legado. Había elegido, como un artista elige cada nota, cada palabra, cada momento, y había creado algo hermoso de algo trágico. Un regalo, para Marco, para el mundo, para todos los que sufrían. Gracias, hermano, Marco susurró. Por todo,
por la canción, por la verdad, por amarme lo suficiente para dejarme este regalo. Y prometo vivir, prometo conectar, prometo hacer que tu legado valga la pena. Capítulo 11. La fundación. 2 meses después de escuchar la segunda grabación, Marco hizo algo radical. Renunció a su trabajo. Después de 12 años como contador, dejó todo y fundó algo nuevo, la Fundación Diego Herrera, conectando vidas a través del arte. La misión: usar música y arte para sanar, para conectar, para prevenir suicidio, para dar esperanza. Con el dinero que la canción había generado, millones en regalías de YouTube, Spotify, covers, Marco tenía recursos. Contrató músicos, terapeutas, consejeros, expertos en prevención de suicidio y creó programas, Song Therapy, usando la canción de Diego y principios similares para terapia personalizada. Connection Circles, grupos de apoyo basados en la comunidad de survivors. Last Song Project, ayudando a personas con enfermedades terminales a grabar mensajes para sus seres queridos. Music for Life, llevando músicos a hospitales, hospicios, prisiones, lugares donde la gente necesitaba conexión. La fundación creció, capítulos en 20 países, miles de voluntarios, decenas de miles de personas ayudadas. Y todo comenzó con una canción de un hombre muerto, que se negó a dejar que su muerte fuera el fin de su impacto. Capítulo 12. 5 años después. 5 años después de la muerte de Diego, 3 años después de publicar la canción, Marco estaba parado en un escenario, TEDx, hablando sobre conexión, sobre propósito, sobre el legado de su amigo. Mi mejor amigo murió hace 5 años, comenzó, y durante 2 años después, yo también estaba muerto, en espíritu sino en cuerpo, hasta que recibí un regalo, una canción, que mi amigo había grabado antes de morir, con instrucciones de enviármela exactamente cuando más la necesitaría. Esa canción no solo me salvó a mí, ha salvado millones, literalmente, millones de personas que han escuchado, que han encontrado algo en esas palabras, en esa música. ¿Y saben qué es lo más increíble? La canción es diferente para cada persona. Cada uno escucha exactamente lo que necesita escuchar. Científicos no pueden explicarlo completamente, pero funciona, una y otra vez. Mi amigo descubrió algo, sobre música, sobre el cerebro humano, sobre conexión, que cuando nos abrimos, cuando escuchamos realmente, cuando buscamos conexión, sí la encontramos, en lugares imposibles, de maneras imposibles. Diego murió, pero su amor vive, en cada persona que escucha su canción, en cada vida salvada, en cada conexión creada. Y esa es la lección, esa es la verdad que necesitamos entender. La muerte termina una vida, pero no termina una relación, no termina el amor, no termina el impacto. Si vives con intención, si creas con propósito, si amas profundamente, tu legado vivirá para siempre. Diego tenía 33 años cuando murió, pero su canción va a tocar vidas por siglos. Generaciones que nunca lo conocerán van a ser sanadas por su música. Eso es inmortalidad, no del cuerpo, sino del espíritu, del amor, del arte. Así que mi pregunta para ustedes es simple. ¿Qué legado están creando? ¿Qué van a dejar atrás que toque vidas? ¿Que conecte almas? No necesitan ser músicos, no necesitan ser artistas, solo necesitan ser intencionales, amorosos, conectores. Porque cada uno de nosotros tiene una canción que cantar, una historia que contar, una vida que tocar. Y cuando la cantamos, cuando la vivimos, cuando la compartimos, nos volvemos inmortales, como Diego, como todos los que eligen amor sobre miedo, conexión sobre aislamiento, legado sobre existencia. Gracias. El auditorio explotó en aplausos, ovación de pie, lágrimas en miles de ojos. Y Marco supo, Diego estaría orgulloso, tan orgulloso. Capítulo 13. La sorpresa final. 6 años después de la muerte de Diego, en el aniversario exacto, Marco recibió un último paquete.
La familia de Diego otra vez, pero esta vez no había carta, solo un USB y una nota de una sola línea. Diego dijo: cuando Marco haya creado la fundación, cuando haya hablado en al menos 5 eventos grandes, cuando haya vivido de nuevo, envíale esto. Carmen. Marco insertó el USB. Había un video esta vez, no solo audio. Diego apareció en la pantalla, sentado en su estudio, guitarra en mano, sonriendo. «Hola, hermano», dijo. «Si estás viendo esto, significa que lo lograste, significa que viviste, que creaste, que conectaste. Estoy tan orgulloso, más de lo que las palabras pueden expresar. Y ahora, tengo un último regalo para ti». Diego comenzó a tocar. Una nueva canción, una que Marco nunca había escuchado. Pero esta vez la canción no era sobre dolor, no era sobre pérdida, no era sobre muerte. Era sobre alegría, sobre vida, sobre amor, sobre amistad que nunca muere. Las letras hablaban de 2 niños, creciendo juntos, compartiendo sueños, convirtiéndose en hermanos, no de sangre, sino de alma. Hablaba de momentos específicos, que solo Marco y Diego conocían, secretos, chistes internos, recuerdos preciosos. Era una carta de amor, a la amistad, a la conexión, a la hermandad que habían compartido. Y en el último verso, Diego cantó: «Y cuando mi voz se silencie, y cuando mis manos ya no toquen, busca la música en tu corazón, porque ahí es donde siempre viviré. En cada risa que compartas, en cada vida que toques, en cada conexión que crees, ahí estaré yo, siempre, contigo». Porque los hermanos no se separan, ni siquiera por la muerte. Estamos unidos por algo más fuerte, amor, eterno, inquebrantable. Así que sigue adelante, mi amigo. Sigue viviendo, sigue amando, y cuando tu tiempo llegue, muchas décadas desde ahora, estaré ahí, esperándote, con mi guitarra, listo para tocar. Y vamos a hacer música juntos de nuevo en un lugar donde las canciones nunca terminan y las conexiones son perfectas y el amor es todo lo que hay. Hasta entonces, hermano, vive bien, ama profundamente y nunca olvides, la música nunca muere y tampoco nosotros. La canción terminó. Diego puso su guitarra abajo. Miró directamente a la cámara. A Marco. «Te amo, hermano, siempre, para siempre. Y más allá. Adiós». La pantalla se puso negra. Marco lloró, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de cierre completo. Diego le había dado todo: su música, su sabiduría, su amor, su legado. Y ahora, finalmente, Marco estaba listo. Listo para vivir plenamente, sin la sombra de la muerte, solo con la luz del amor. Si esta historia te ha tocado el alma, presiona suscribir, porque el legado de Diego va mucho más allá de lo que imaginas. Y necesitas escuchar el final. Capítulo 14. 10 años después. 10 años después de la muerte de Diego, la canción había sido escuchada más de 1.000 millones de veces. 1.000 millones. Un número imposible de comprender. Pero más importante que el número eran las historias. La Fundación Diego Herrera había ayudado a prevenir más de 10.000 suicidios documentados. Había conectado millones de personas. Había creado programas en 50 países. Y Marco se había casado a una mujer que conoció en uno de los eventos de la Fundación. Ella también había sido salvada por la canción. Tenían un hijo. Lo llamaron Diego, para honrar al tío que nunca conocería, pero cuya música lo había hecho posible. Marco ya no era contador, era speaker, activista, fundador, conector. Viajaba el mundo, contando la historia de Diego, compartiendo el mensaje de conexión, inspirando a otros a crear legados. Y cada noche, antes de dormir, ponía la canción y le hablaba a su amigo. «Hola, hermano, hoy toqué 500 vidas más. Tu música sigue creciendo. Tu legado sigue expandiéndose. Gracias por todo, por darme propósito, por enseñarme a vivir». Y a veces, en esos momentos tranquilos, Marco juraba que podía escuchar la respuesta de Diego. No en palabras,
sino en la música, en la conexión, en el amor que nunca murió. Capítulo 15. El legado continúa. 20 años después de la muerte de Diego, algo extraordinario pasó. Un joven de 25 años, uno de los millones salvados por la canción cuando tenía 15, hizo algo especial. Compuso su propia canción, inspirada por Diego, usando principios similares, frecuencias, capas, psicoacústica, y funcionó. Su canción también tocó vidas, también salvó personas. Y entonces otro músico hizo lo mismo, y otro, y otro. Un movimiento nació. Healing Frequencies Music. Docenas de artistas, creando música diseñada específicamente para sanar, para conectar, para transformar. Todo rastreado de vuelta a Diego, a su canción original, a su descubrimiento, y Marco se dio cuenta. El legado de Diego no era solo una canción, era un movimiento, una revolución, una nueva manera de entender música, de usar arte para sanar. Generaciones de músicos iban a ser influenciadas, siglos de personas iban a ser tocadas. Todo porque un hombre de 33 años se negó a aceptar que su muerte fuera el fin de su historia. Epílogo. La reunión. Marco tenía 75 años cuando tuvo un sueño. Estaba en un lugar hermoso, un teatro, pero no uno físico, algo más, algo etéreo, hecho de luz y música. Y ahí en el escenario estaba Diego, joven, sonriente, con su guitarra. «Hola, hermano», dijo Diego. «Finalmente». «¿Diego?». Marco no podía creer. «¿Eres realmente tú?». «Soy yo, o al menos una versión de mí, aquí para darte un mensaje». «¿Qué mensaje?». «Que tu tiempo se acerca. No mañana, no el próximo año, pero pronto, dentro de una década tal vez». «No tengo miedo. Lo sé, y eso es bueno, porque cuando llegue tu tiempo voy a estar ahí, esperándote, con mi guitarra, listo para tocar. Y vamos a hacer música juntos de nuevo, como solíamos, pero mejor, perfecta, eterna». ¿Y la fundación? ¿El trabajo? Va a continuar. Tu hijo Diego está listo. Y los miles que has entrenado, el legado va a vivir, por siglos. ¿Así que lo logré? ¿Viví bien? Diego sonrió. Esa sonrisa que Marco amaba. «Hermano, no solo viviste bien, viviste extraordinariamente. Tocaste millones de vidas, creaste conexiones que van a durar eternamente. Y cuando vengas aquí, cuando cruces, no vas a venir solo. Vas a traer un ejército de almas que conectaste, que amaste, que salvaste. Eso es un legado, eso es una vida bien vivida». Marco se despertó, lágrimas en sus ojos, pero sonriendo, porque sabía, cuando llegara su tiempo, Diego estaría ahí, y volverían a ser hermanos, para siempre. Mensaje final. Querido amigo que está escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, hay algo que necesitas entender. La muerte no es el fin del legado, es solo el comienzo. Diego murió a los 33. Pero su música va a vivir por siglos. Va a tocar generaciones que nunca sabrán su nombre, pero sentirán su amor. Y esa es la verdad más profunda del universo. Lo que creamos con amor nunca muere. Música, arte, escritura, negocios, familias, amistades, cualquier cosa creada con amor e intención, eso es eterno. Así que la pregunta no es ¿cuánto tiempo voy a vivir? La pregunta es ¿qué voy a crear que viva más allá de mí? No necesitas ser músico, no necesitas ser artista, no necesitas ser famoso, solo necesitas ser intencional, amoroso, conector de almas. Aquí están las lecciones de la historia de Diego. 1. Crea algo que importe. Diego no creó música para ser famoso. La creó para tocar vidas, para sanar, para conectar. ¿Qué puedes crear tú que haga lo mismo? 2. Usa tu dolor como combustible. Diego sabía que iba a morir. En lugar de rendirse, usó ese conocimiento para crear algo hermoso. Tu dolor puede ser tu poder, si lo eliges. 3. La tecnología puede ser herramienta de amor. Diego usó ciencia, psicoacústica, frecuencias,
Para crear algo que sanara, usa las herramientas disponibles, tecnología, redes sociales, lo que sea, para amplificar tu mensaje de amor. 4. Un legado bien planeado multiplica impacto. Diego planeó cada detalle. Cuándo enviar cada mensaje. Cómo revelar cada verdad. Planea tu legado. No lo dejes al azar. 5. La amistad es sagrada. Marco y Diego eran hermanos de alma. Esa conexión sobrevivió la muerte. Invierte en amistades profundas. Son lo más valioso que tienes. 6. La conexión es el propósito de la vida. Diego lo dijo. En la conexión está la vida. Conecta. Con familia, amigos, extraños. Esa es tu razón de existir. 7. El arte puede sanar. La música de Diego sanó millones. No con medicina, sino con frecuencias, con amor, con intención. El arte que creas, cualquier arte, puede sanar también. Oración final. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la historia de Diego, por su música, por su amor que trascendió la muerte. Te pedimos por todos los artistas, los músicos, los creadores. Ayúdalos a crear con intención, con amor, con propósito. Te pedimos por todos los que sufren, los que necesitan conexión, los que buscan razón para vivir. Dales música, dales arte, dales belleza que los sane. Te pedimos por los que han perdido amigos, como Marco perdió a Diego. Ayúdalos a honrar esos legados, a vivir vidas que hagan que sus amigos estén orgullosos. Y te damos gracias por el arte, por la música, por las maneras en que nos conectamos, nos sanamos, nos amamos. Ayúdanos a crear legados que importen, que toquen vidas, que sobrevivan nuestra muerte, para que cuando llegue nuestro tiempo, podamos ir sabiendo que dejamos el mundo mejor, más conectado, más amado. En tu nombre oramos. Amén. Palabras finales. Si esta historia te movió, haz algo hoy. Crea algo, una canción, un poema, una carta, un video, un proyecto, lo que sea. Pero créalo con amor, con intención, con el propósito de tocar aunque sea una vida. Conecta con alguien. Llama a ese amigo que no has visto en años. Envía ese mensaje que has estado posponiendo. Crea esa conexión. Planea tu legado. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Piensa ahora. ¿Qué quieres dejar atrás? ¿Qué quieres que diga tu vida? Y luego comienza a crearlo. Hoy, ahora. Porque la muerte va a llegar. Para todos. Eventualmente. Pero lo que creas con amor, eso va a vivir para siempre. Como la música de Diego. Como la fundación de Marco. Como las millones de conexiones que crearon. Tu turno ahora. Crea tu canción. Vive tu legado. Conecta tu mundo. Porque la música nunca muere. Y tampoco el amor. Nunca.